estuvo el tema de la zanja, franja, muralla, todo lo que está ocurriendo en el norte. Luis Eduardo Taller, exdirector de Migraciones del gobierno de Gabriel Boric, el gobierno saliente. Luis Eduardo, muchas gracias por estar acá. Muy buenos días, Quique, Consuelo. Muchas gracias por la invitación a ustedes. ¿Cómo reaccionaste? ¿Cuál es tu reacción al ver el despliegue del día de ayer en la frontera? Bueno, lo primero que veo es un manejo comunicacional muy importante respecto de tomar el tema migratorio como parte central de la agenda. Eso es, digamos, clarísimo y muy efectivo. ¿Y eso lo dices como una crítica o lo dices no. Porque muchas veces cuando uno dice como, es comunicacional, que no hubiese sustancia debajo? No, esa es la primera parte. Y la segunda parte es que me parece que hay una propuesta, que es la de poner barreras físicas, que es, digamos, importante, que puede ser un aporte, pero que no tiene la dimensión, digamos, de eficacia que sí tiene en términos comunicacionales. Me explico un poquito, ¿ya? Para resolver el problema de la gestión de la frontera, tú tienes que necesariamente, y así lo hizo el gobierno del presidente Gabriel Boric, abordar distintas dimensiones, ¿ya? Una, ciertamente, es la de las barreras físicas, pero es solo una, ¿ya? Hay otra que tiene que ver con el desarrollo tecnológico, con poner tecnología en la frontera, ¿ya? El gobierno del presidente Gabriel Boric invirtió en torno a 20.000 millones de pesos en recursos tecnológicos para el ejército, para las Fuerzas Armadas, para carabineros, en fin, para mejorar eso. Entonces hay una dimensión que es tecnológica, que entiendo el actual gobierno también la va a seguir desarrollando. Hay que decir que esto, si bien no fue tan protagónico lo de la barrera física en el gobierno anterior, sí hay una cierta continuidad en el sentido que tiene invertir para controlar la migración irregular y tener una mejor gestión de la frontera. Y hay otro componente que es muy importante, que creo que el ministro de Defensa ayer lo señaló, que tiene que ver con las relaciones con los países vecinos, ¿ya? Nosotros hicimos una apuesta bien importante de trabajar con Bolivia para lograr una colaboración en la gestión de la frontera, porque el ingreso irregular es corresponsabilidad. O sea, los países vecinos son corresponsables del ingreso regular de personas a nuestro país, entonces hay que involucrarlo. Entonces, yo creo que, digamos, el tema de la zanja y del muro, evidentemente que puede contribuir a desincentivar, sobre todo yo diría tráfico, traslado de automóviles, en fin, y en alguna medida también migración irregular, que siempre busca otras vías, ¿no es cierto? Pero la colaboración con las policías y las autoridades de los países vecinos me parece que es clave y que hay que fortalecerla en el caso de Perú y hay que cuidarla en el caso de Bolivia, porque sin ellos, por ejemplo, no se va a poder reconducir a quien sí logre pasar la barrera. Ahora, el éxito de esto tiene relación con que entren pocos o no entre nadie. Una pregunta, una duda, ¿cómo se mide el ingreso ilegal? ¿Cuánto son las cifras? Porque ahora, claro, podemos decir si entran a la mano, no vamos a ver nunca si antes entraban 1.000 y ahora entran 100. Estoy pensando en la eficiencia de todas las políticas de Kast. O sea, ¿cómo van a medir el éxito de la famosa zanja? Ya, normalmente el dato que se usa, que es un dato que se ha usado históricamente, que no es tan preciso porque en el fondo no es un dato de detección en la frontera, sino que es un dato de denuncia. ¿Ya? Cuando una persona es detectada por las policías, ya sea en la frontera o dentro del país, en Santiago, por ejemplo, en alguna ciudad, es denunciada. ¿Ya? Y normalmente eso se mide por digamos, el ingreso irregular se mide y se va evaluando por las denuncias. En el gobierno del presidente Gabriel Boric hubo entre el 2020, si comparado con 2021 con 2025, una baja del 54% de los ingresos, de las denuncias por ingreso irregular, que son denuncias y autodenuncias. Esa es la vara de medida y evidentemente que el ejército tiene sus cifras en la frontera, carabineros tienen las propias, entonces hay varias, pero diría yo la más validada es esta que te señalo de las denuncias. O sea, esa debería ser el parámetro para ver en el corto plazo si esto tiene eficiencia o no, porque si siguen echando inmigrantes. Está como en 29.000 denuncias la última cifra. Eso fue el año pasado, claro, bajó a 22.000 el año 2025. Eso es del 2024, el 2025, si no me equivoco, fue de 22.000 y algo, lo que representa efectivamente un 54% menos que el 2021, que fueron como 56.000. De todas formas, es un volumen importante. Es un volumen importante. Ahora, muchas
de esas personas no necesariamente ingresaron en el año en que son denunciadas. Ojo ahí. O sea, por Claro. eso es un dato que es impreciso, porque una persona que ya está en Santiago Y lo detectan después. lo detectan en algún operativo como lo que se está haciendo ahora y eso efectivamente genera una denuncia. ¿Ya? De todas formas, es el dato que se ha ocupado normalmente para medir la irregularidad, que de todas formas va a la baja. Es un dato de la causa, va a la baja. O sea, lo más probable es que siga descendiendo. O sea, aquí cuando lo del fraude en Venezuela, cuando asumió Maduro, cuando asumió Trump, se empezó a hablar y se empezó a generar para el corto plazo como la expectativa de que iba a venir una oleada nueva. Y eso no ha pasado. El ingreso irregular, digamos, y el ingreso en general de migrantes, salvo de trabajadores bolivianos, va bien a la baja, así que probablemente en 6 meses más haya nuevamente cifras bajas, no cero, pero cifras bajas de ingreso regular porque van a la baja. Estamos conversando con Luis Dardo Taller, exdirector de Migraciones del gobierno del presidente Boric. La propuesta de convertir en delito la entrada ilegal. Sí, En ese caso, si fuera delito, sería ilegal, no sería Sí. solo irregular. ¿Es una buena medida disuasiva? Es buena la pregunta, es muy precisa, porque yo más que una buena medida disuasiva diría que es solo una medida disuasiva, porque en la práctica, si tú conviertes en delito el ingreso irregular, neutralizas toda la acción administrativa en la acción de la frontera. Vale decir, si es delito el ingreso irregular, no se va a poder reconducir a nadie. ¿Ya? Entre el 2022 y 2025 se recondujeron, esto es, personas detectadas intentando ingresar irregularmente, que son capturadas por la policía, por carabineros o por el ejército, y son devueltas inmediatamente a Bolivia y Perú, 20.000. ¿Ya? Esas 20.000 personas, en la eventualidad de que hubiese sido delito el ingreso irregular, habrían tenido que ser derivadas al Ministerio Público, judicializadas y finalmente se les deberá, si es que esto finalmente se aprueba, abrir un procedimiento judicial y establecer alguna medida de control. Vale decir, la penalización del ingreso irregular puede servir como señal, por decirlo muy coloquialmente, para asustar a la gente. Que ya, no venga. para asustar a los que están, que eventualmente lo pueden interpretar como, chuta, entré irregular, cometí un delito. Y váyase. Claro, entonces, para eso sí, efectivamente puede servir, pero para efectos prácticos es muy ineficiente porque, imagínate tú, el Ministerio Público va a tener que con la sobrecarga que tiene, con la importancia que tiene para perseguir, por ejemplo, el crimen organizado, va a tener que eventualmente iniciar una persecución de las personas que ingresen irregularmente. Entonces, es muy poco eficiente. Nosotros esto lo discutimos bastante en el Congreso. Las condenas, esto era delito hasta el 2021. El ingreso ¿Y irregular. qué condenas se piensan poner? No, hay que ver el proyecto, pero llegar a la condena... Porque 20.000 a la cárcel no caben. No, y llegar a la condena es casi inviable. O sea, hasta el 2021 creo que fueron 9 condenas de los 40.000, no sé cuántos ingresos que había hasta la fecha. Entonces, es muy ineficiente en términos judiciales, sobrecarga al Ministerio Público, el sistema judicial, y neutraliza las medidas administrativas, ¿ya?, de control migratorio en la frontera, como la reconducción o la misma expulsión administrativa. Para decir, cuando la PDI, digamos, denuncia a un ingreso irregular al Servicio Nacional de Migraciones, este Servicio Nacional emite una orden de expulsión. ¿Ya? Esa orden de expulsión no se va a poder ejecutar si es que hay un proceso judicial abierto. Entonces, volviendo. Esto está con discusión inmediata. Sí, por lo demás, está lo que con estamos hablando es dentro 6 de... días. Exactamente, 6 días, el proyecto que tipifica como delito el ingreso irregular al país. Pero que lo que tú dices es que puede dificultar la gestión de la migración irregular. O sea, neutraliza la reconducción. Un carabinero que detecte a una persona ingresando irregularmente no va a poder tomarlo, porque va a haber cometido un delito, no va a poder tomarlo, entregárselo a la PDI y devolvérselo a Perú o Bolivia. Lo que va a tener que hacer es tomarlo, llevarlo al tribunal, informar al Ministerio Público y el Ministerio Público determinará si es que inicia una persecución penal o si se desiste y el tribunal tendrá que determinar si es que eso, digamos, el delito cometido va a implicar avanzar en la vía judicial o determinará una expulsión por la vía judicial. O sea, se burocratiza el sistema de expulsión y hace más ineficiente la gestión propia de la irregularidad en la frontera. Ahora,
si la señal es 100% efectiva y no entra nadie de manera irregular, y si esa es la expectativa, que no entre nadie de manera irregular, claro, las medidas pueden funcionar, pero a mí me parece que hay contradicción entre buscar barreras físicas que pueden contribuir a desincentivar el ingreso irregular, a neutralizar las medidas administrativas que hoy día son muy útiles para la gestión de la irregularidad. Insisto, 20.000 reconducidos, que hoy día serían procesos judiciales durante el 2022 y el 2025. Ahora, Luis Eduardo, ¿por qué la cierta izquierda se enredó tanto con el tema de migración? Esto yo lo vengo conversando con panelistas que hemos tenido hace, no sé, 10 años atrás, no voy a decir los nombres porque, ¿para qué? Pero muchos del Frente Amplio me reconocían, no, nos enreda el tema, hubo mucho buenismo. Los jesuitas también se involucraron mucho en un discurso bien entren todos porque los vamos a recibir felices y se les metió Kast por al lado. Sí, no, yo creo que aquí esto es súper claro. A la izquierda el tema en Chile históricamente la ha incomodado. O sea, digamos, eso no ha habido. Yo diría que ahora que cuando estuvimos en el gobierno yo lo viví en carne propia. No había habido una reflexión, un sinceramiento real respecto de asociar la migración con las preocupaciones de la ciudadanía, ¿ya? Esa conexión entre política migratoria y preocupaciones de la ciudadanía, yo creo que la izquierda en Chile no la había realizado con la profundidad que la realizamos durante el gobierno, ¿ya? Y en cambio, por el lado de la derecha, que si bien hay ciertas ambigüedades, si uno ve, por ejemplo, digamos, la adhesión que tiene cierta migración con los sectores de derecha a propósito de Venezuela, por ejemplo, y hay vínculos políticos, y hay articulaciones políticas, y hubo toda una discusión respecto del voto migrante, donde la derecha se oponía mucho a las restricciones, y por otro lado, le es mucho más cómodo, digamos, también históricamente, hacer esa conexión entre política migratoria y preocupaciones de la ciudadanía que son muy inmediatas también, es decir, expulsémoslo a todos, cerremos la frontera, ¿ya? Claro, ahora es contemporáneo a que se asocia migración hoy día con delincuencia. Es contemporáneo, digo, porque el Tren de Aragua no existía en Chile. Claro, pero yo creo que eso es un componente importante, pero hay otros componentes importantes como desorden, descontrol, convivencia. O sea, a nosotros nos costó mucho, y aquí voy, digamos, una confesión como quizá puede ser de autocrítica de mi sector político, nos costó mucho la tramitación del proyecto de ley misceláneo que establecía medidas de alguna manera fuertes de control en la frontera, fortalecía las capacidades sancionatorias del Estado, establecía sanciones para incivilidades. Entonces, convencer al sector de que esto era útil, porque en el fondo necesitamos tener un cierto orden migratorio, una cierta norma, y teníamos que también empatizar con las preocupaciones de la ciudadanía, fue muy complejo, y en cambio, con los sectores de derecha que aprobaron todas estas normativas, finalmente se terminaron por aprobar en la Cámara, al menos de manera transversal. Con la derecha fue bastante más fluida la conversación en estos temas. En otros ciertamente hay diferencias claras, o sea, como en el tema de los jardines infantiles, de la restricción en el acceso a derechos, o en este mismo de la penalización del ingreso irregular. En el acceso a derechos también hay una ley que se está empujando por parte del gobierno en este paquete que se anunció en el día de ayer, de cuáles son las prioridades legislativas. También hay tema de salas cunas, jardines infantiles, digamos. Sí, ahí hay que ver qué trae el cambio normativo. Nuestro argumento siempre fue: aquí no puede haber privilegios ni desmedro para nadie, tiene que haber igualdad. ¿Ya? Esa es la condición migratoria, no puede ser objeto de mayores privilegios, pero tampoco puede ser objeto de desmedro por motivos muy simples. En materia de educación, es mejor tener a un niño, sea extranjero o chileno, adentro de un establecimiento que en la calle. Y en materia de salud, por un tema de salud pública, es que tú no puedes excluir a personas, por ejemplo, los procesos de vacunación, de la salud preventiva, etcétera. Entonces, ahí también, esa fue una discusión bien ardua, donde tenemos yo creo que diferencias importantes con el actual oficialismo, digamos. Lo último que quisiera preguntarte, Luis Eduardo Taller, ¿qué habrías hecho distinto en tu gestión para que fuera más efectiva, o la cerraste satisfecho? Mira, yo creo que habría peleado, que lo hice, muchísimo más por
lograr tomar la agenda comunicacional de una manera más ofensiva. Siento que fuimos como gobierno bastante tímidos en una agenda donde tuvimos, digamos, resultados importantes. ¿Ya? Yo diría que eso es lo principal, y quizás haber avanzado más en un acuerdo con los sectores de derecha, con el empresariado, que sé yo, para avanzar con procesos como anunció la exministra Tobá y el ex subsecretario de ese entonces, Cordero, con procesos acotados de regularización. Eso creo que quedó quizás pendiente. Luis Eduardo Taller, 1.000.000 de gracias por estar acá, 1.000.000 de gracias por la conversación. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Son las 8:49.